Continuando con nuestro curso de introducción a Access, ya veíamos la semana pasada las barras de herramientas principales de Access, de las cuales les pedí que dieran una lectura y las compararan con las que ustedes tengan en su aplicación para los que tienen computador. Hoy les voy a hablar de un elemento muy importante. Esta es una explicación de la cual va a ser nuestro lenguaje de comunicación a partir de ahora, porque la próxima clase vamos a aprender a crear una base de datos y vamos a aprender a crear tablas. Las tablas están compuestas por algo que se llaman campos, y los campos tienen algo que son los tipos de campos y sus propiedades. Entonces hoy vamos a hablar de tipos y propiedades de los campos. Voy a entrar al blog, voy a ir a asignaturas y voy a ir a Access. En Access voy a ir a desarrollo temático y en desarrollo temático vamos a ir al capítulo 6. El capítulo 6 habla de los tipos y propiedades de los campos, que es lo que yo les voy a explicar ahora. Bien, vamos a hablar primero de los tipos de datos que se pueden meter en una base de datos. Para eso entonces yo voy a entrar a Access y voy a crear una tablita. Luego aprenderemos sobre eso. Los campos son, por ejemplo, que yo ponga código, nombre, edad, año de nacimiento, foto, sueldo, entre otras cosas. Observen que me aparece algo acá que se llama tipos de datos. Los tipos de datos es lo que el usuario va a guardar. Existe el dato predeterminado, que es el dato tipo texto. Texto son combinaciones de texto o de números, pero que no van a ser tomados por Access como números, ¿sí? Ocupan poco espacio, son números que no van a ser requeridos para hacer cálculos numéricos. Por ejemplo, yo podría poner la cédula y aunque sean números, es un texto porque yo no hago sumas con las cédulas, ¿sí? Vamos a poner otro acá, historia clínica. Bueno, entonces, el tipo de dato texto es para poner textos cortos, como el nombre, como la cédula, como la dirección, ¿sí? Como el teléfono. Tenemos otro que se llama el tipo de campo memo. El tipo de campo memo en las versiones posteriores a Access 2010 no existe, sino que se llama texto largo. Entonces, como su nombre lo indica, es para poner textos largos, hasta de 63.990 y pedazo de caracteres, de letras. Pero entonces mis estudiantes que tienen Office 2013 o versiones pues superiores a la mía, dicen, profe, no encuentro el campo tipo memo. El campo tipo memo en las versiones posteriores se llama texto largo. Hay otro que es el tipo de dato numérico. Por ejemplo, la edad es numérico. Los tipos de datos numéricos son utilizados para hacer cálculos matemáticos. Entonces, yo una edad sí le puedo hacer un cálculo matemático, yo puedo hacer una cuenta de cuándo nació una persona, cogiendo el año actual y restándole la edad. Entonces, es numérico, ¿ya? Tenemos otro tipo de dato que es el tipo de dato fecha y hora, y les estoy enseñando a ponerlos además. ¿Para qué es el tipo de dato fecha y hora? Pues para poner fechas de años, ¿sí?
Se pueden poner desde el año 100 hasta el año 9999. Después del año 9999, pues miraremos a ver qué hacemos. Está otro que es el tipo de dato moneda. ¿Para qué? Para los sueldos, para las deudas, para los ingresos. ¿Qué se pone allí? Normalmente dinero. Aquí está. Tenemos otro que es el tipo de dato autonumérico. El tipo de dato autonumérico, voy a poner aquí una XX, es un tipo de dato, aquí lo tenemos, autonumérico. Es un tipo de dato que él mismo tiene un número secuencial y cada vez que el usuario meta un dato, sigue al 2, al 3, al 4, al 5. Él solito va metiendo la autonumeración, es como para generar conteos. Tenemos otro tipo de dato que se llama el tipo de dato sí o no, para respuestas cortas. Valores sí o no, valores verdadero o falso, valores activado o desactivado, ¿sí? Entonces, valores masculino o femenino, ¿sí? Entonces, ese tipo de datos se llama sí o no, ¿ya? Normalmente está activado con el verdadero o falso, pero hay otras opciones, sí o no, activado o desactivado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno dice, usted pertenece a una EPS, responda. El usuario va a encontrar dos opciones, sí o no, y no va a poner no sé, quizás, tal vez. Le limito la respuesta al usuario. Tenemos otro tipo de dato que se llama objeto OLE. Es para meter diferentes tipos de objetos. Generalmente lo vamos a usar en nuestra clase para meter gráficos, se pueden meter sonidos, se pueden meter imágenes, la huella dactilar de una persona. Entonces se utiliza el objeto OLE. Después lo vamos a aprender a manejar. Tenemos otro tipo de dato que se llama hipervínculo. Y eso obviamente entendemos para qué es ese tipo de dato. Y es para poner direcciones de página web. Y por último tenemos uno que se llama datos adjuntos. Y es para que las personas puedan meter archivos admitidos por Access, por ejemplo, un documento de Word, una hoja de Excel, etc. Estos son los tipos de datos con los que nosotros trabajaremos en Access. Entonces, por ejemplo, en un tallercito de Access, más adelante, cuando yo les ponga a crear una base de datos, ustedes se van a encontrar con lo siguiente. Entonces, por eso es muy importante esta explicación. Se van a encontrar con lo siguiente. Voy a descargar una base de datos para que miremos. Aquí dice, acá, dice, tipo texto de 4. O sea que el tipo de dato es texto. Aquí dice tipo texto. Aquí dice tipo fecha y hora. Aquí dice tipo texto. Aquí dice tipo fecha y hora. Aquí dice tipo fecha y hora. Aquí dice tipo moneda. Aquí dice tipo moneda. Aquí dice tipo moneda, tipo texto. Aquí dice tipo texto, tipo texto. Lo que más usamos es texto, ¿ya? Entonces podemos ver cuando lo vayan a hacer que ustedes lo que van a tener que escoger es el tipo texto, el tipo moneda, el tipo fecha y hora, el tipo objeto OLE, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante que conozcamos nuestros tipos de datos. Ahora hablemos de las propiedades de los campos. Dependiendo de los tipos de datos que tengamos, nos aparecerán unas propiedades. Si yo me paro acá, aquí aparecen las propiedades de los campos. Entonces, si la primera que yo tengo acá arriba es un texto, abajo me aparece
la propiedad del campo y me aparece cuántos caracteres puedo meter, hasta 255. Pero yo puedo decir, no, solo voy a poner un nombre muy largo puede ser 40. ¿Ya? Aparecen otras propiedades como formato, máscara de entrada, título, valor predeterminado. Una muy importante que vamos a usar, el requerido. Requerido dice no. Si en la tablita que les mostré ahora dice requerido sí, uno le haría doble clic acá y eso obligará al usuario a que ponga el código. Si le pongo requerido no, el usuario no va a ser obligado a poner el código. A medida que vamos aprendiendo a crear bases de datos, vamos a ir mirando las diferentes propiedades. Entonces, el tipo texto tiene la propiedad tamaño de campo, ¿sí? Mientras que el tipo numérico no tiene la propiedad tamaño, tiene la propiedad tamaño de campo, pero no en así 255, sino byte, entero, entero largo, simple, doble, decimal. Entonces, si yo le digo entero, me va a permitir números más o menos de entre los 2.000.000.147.000 negativo hasta los 2.000.000.147.000 positivo. Mientras que si yo le digo un entero simple, eso ya es un número grandísimo, grandísimo que va en notación científica. Entonces, es importante porque si uno le pone un tamaño inadecuado, la base de datos se me va a volver más grande, se me va a volver más pesada. Entonces, ir aprendiendo los diferentes tamaños que existen. Eh, ¿Qué otras propiedades tenemos? Por ejemplo, fecha hora. Mire que no tiene tamaño, tiene formato. ¿Y qué formatos tiene? Fecha general, fecha larga, fecha mediana, fecha corta, fecha larga, fecha mediana. Entonces uno escoge la fecha que a uno le parezca. Por ejemplo, vamos a poner la fecha de nacimiento. Ah, yo quiero que me aparezca con el día. Ya le puse el formato y el usuario lo va a tener que hacer. Existe una cosa que se llama máscara de entrada. La máscara de entrada es un formatico como cuando uno está llenando una nada. Y ese formatico ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las máscaras de entrada? Formato fecha larga, formato fecha mediana, etcétera, etcétera. Bien, tenemos otras propiedades de los campos. Por ejemplo, el campo tipo memo no me pone tamaño. El tipo memo es el que se llama texto largo en otras bases de datos. No me pone tamaño. El tamaño que está es el tamaño del texto más largo que pueda caber allí. Por eso el tipo memo o texto largo solo lo uso para poner historias clínicas, para poner, por ejemplo, que la persona describa algo, para que la persona escriba un informe. Ese sería eso. ¿Ya? Entonces el formato del tipo memo es un formato simplemente para que escriban cosas. Todos tienen la concepción de requerido. Requerido sí, requerido no. Indexado significa si va a estar ordenado o no va a estar ordenado. Los campos sí o no, que aprendimos ahorita, normalmente tienen unos formatos, verdadero o falso, si no, o activado o desactivado. Yo escojo el que yo quiera o el que yo necesite. Bien, entonces ese va a ser el formato, activado o desactivado. Los campos tipo texto y tipo memo no disponen de formatos predefinidos. ¿Por qué? Porque es lo que la gente va a escribir allí. La máscara de entrada, como les decía ahora, se utiliza para facilitar la entrada de los datos y controlar que los usuarios no se equivoquen y escriban lo que es. Así como les decía ahora, uno en Facebook va a poner una fecha en un formulario y de una ya le aparece el formatico para una poner la fecha como ellos la quieren. Hay una cosa que se llama valor predeterminado, está normalmente en moneda, valor predeterminado. Uno puede decir, aquí las personas no ganan menos de 500.000. Entonces uno dice, el valor predeterminado como mínimo es 500.000. Eso significa valor predeterminado. Existen unos punticos en donde uno puede establecer más parámetros, eso lo veremos en otra clase.
También existen unas cosas que se llaman reglas de validación, que generalmente están en los campos numéricos y de moneda, que es para yo validar que el usuario está metiendo un dato correcto. Permite controlar las entradas de los datos según el criterio que uno tenga. Por ejemplo, que uno quiera que solo introduzca números entre 100 y 2000. Entonces uno pone una regla de validación ahí que diga mayor o igual a 100 y menor o igual a 2000. Y así el usuario, si pone 5000, le aparece error. Entonces uno puede hacer la base de datos de manera que siempre mmm, el usuario, por bruto que sea, meta lo que es. Pero hacer una regla de validación no funciona muy bien si yo no pongo un texto de validación. Entonces, si yo quiero que meta textos, números entre 100 y 2000, yo debo poner un textico aquí que diga, usted se ha equivocado, solo puede meter números entre 100 y 2000. Eso sería un texto de validación. Como ya les dice, el requerido es obligar al usuario a que lo ponga y eso solo se pone cuando se necesita. Hay personas que no tienen teléfono, entonces si yo le pongo teléfono requerido, entonces lo voy a obligar a que se invente un teléfono. Hay personas que no tienen página web, entonces no. Todo depende de las necesidades. Bien, indexado se utiliza esta propiedad para establecer un índice. ¿Qué es un índice? Pues ordenar las cosas para que cuando se hagan consultas sean mucho más rápidas. Entonces, hemos aprendido dos cosas, los tipos de datos y las propiedades. Ahorita que estábamos aquí trabajando, les dije entonces que yo les voy a poner a hacer bases de datos que aprenderemos la próxima semana y en donde dice propiedades está todo, tanto el tipo como la propiedad. Entonces hay propiedades como esta, llave primaria. Eso es una propiedad. Hay propiedades como esta, tamaño 4, esa es una propiedad. Hay propiedades como esta, requerido sí, eso es una propiedad. Hay propiedades como esta, formato, fecha y hora, máscara de entrada, fecha mediana, tamaño 15, requerido sí, tamaño 1, tamaño 20, formato, fecha mediana, máscara de entrada, fecha mediana. Esos son propiedades, ¿sí? Entonces, ustedes cuando vayan a hacer esto que yo les voy a enseñar, entonces cuando miran aquí, dice, profe, ¿cómo así que moneda? Ah, pues amigo, moneda es el tipo. Usted viene acá y pone tipo moneda. ¿Ya? Profe, ¿cómo así que requerido sí? Ah, pues requerido sí es una propiedad. Usted viene acá y donde dice requerido, le hace doble clic y le pone sí. Profe, ¿cómo así que máscara de entrada, fecha mediana? Ah, amigo, pues usted debe estar en Access, debe poner aquí en donde está la fecha. Habíamos puesto uno de fecha, está acá, debe ponerle máscara de entrada, fecha mediana, él me dice que la debo guardar, entonces la guardamos. Y entonces usted, ahí no se me guardó, lo vuelvo a hacer, le hago doble clic acá en estos dos punticos, me dice que si la deseo guardar, la guardo, le digo aceptar, y él me dice, bueno, una vez que la guarde, usted selecciona la fecha mediana y listo. Estas son entonces los tipos de datos y las propiedades de los campos. Yo qué quiero entonces que ustedes hagan. Vayan aquí al blog y como hicimos la clase pasada, peguen una leidita de esto que está acá y me hacen cualquier pregunta de este capitulito que está acá, que se llama el número 6, tipos de datos y propiedades de los campos, para comenzar la próxima clase con creación de bases de datos. Entonces les propongo que hagan una lecturita de este tema y nuevamente que comparen con el Access que ustedes tengan a ver qué tipos de datos no tienen. Comencemos.